Dentro del curso Pedagogías Críticas y Decoloniales, la actividad 2 Narrando busca un ejercicio de orden práctico y conceptual que aborde elementos de comprensión histórica que interpelen el quehacer educativo y pedagógico. Colombia, a lo largo de la historia, ha afrontado diversas circunstancias que han influido en diferentes contextos sociales, económicos, políticos, entre otros. Producto de estos acontecimientos, las dinámicas sociales han generado huella a lo largo del tiempo que se ve reflejado en los cambios constantes de las realidades nacionales que han traído consigo el surgimiento de movimientos sociales, gobiernos con diversas ideologías políticas, con diversos enfoques de intervención social y la implementación de nuevas políticas públicas. Teniendo en cuenta lo anterior, la educación no ha sido ajena a la influencia de corrientes ideológicas, propias o extranjeras. Por ello, es pertinente revisar algunos de los hechos más relevantes que han trascendido en las decisiones del plano educativo en nuestra nación. Para ello, propondremos una línea de tiempo de carácter histórico, donde trataremos de esbozar algunos acontecimientos a partir del siglo XVI hasta llegar al siglo XXI, donde buscamos identificar algunos factores que han generado la transformación de la educación en nuestro país. Este abordaje metodológico de carácter histórico, como lo señala José Martín 2016, donde establece que las ciencias sociales y humanas pueden estudiarse como procesos históricos, es decir, en permanente devenir a través de su tradición, desarrollo, evolución y como un modo de entender la realidad de la educación y la pedagogía. Por ello, a continuación, revisaremos algunos acontecimientos y dinámicas internas de Colombia y su relación con la transformación de la educación. En el siglo XVI y XVII, el origen de la universidad, las cuales en sus inicios eran administradas por las comunidades religiosas que evangelizaban a nuestra patria con el fin de expandir el cristianismo. Entre esas comunidades encontramos los frailes dominicos y los jesuitas, quienes llegaron en periodos de la conquista española aproximadamente entre 1519 y 1551. Los padres dominicos generaron las raíces universitarias en la sociedad colonial colombiana en Bogotá, destacándose su labor a nivel de educación superior posterior a la Declaración de Independencia. Dicho enfoque pedagógico buscaba con el patrocinio de colegios beneficiar a la obra de la Iglesia y de paso salvaguardar espiritualmente sus almas. Por su parte, los padres jesuitas, aproximadamente para el año 1599, generaron un aporte significativo a la educación. El sistema educativo de la Compañía Jesús se caracterizaba por generar un aprendizaje con alto nivel intelectual y creativo, donde se enfocaba la revisión crítica y reflexiva de la realidad, junto con la imaginación creativa para trabajar en pro de una construcción de un mundo más humano, justo, sostenible y lleno de fe. Es así que el 8 de julio de 1621, con la autorización del Papa, se concedieron los permisos para emitir grados universitarios en nuestro país. Por lo anterior, podemos concluir que el principal acontecimiento y de gran impacto a nivel educativo entre los siglos XVI y XVII es el origen de las universidades, las cuales fueron creadas con marcada influencia de comunidades religiosas de naturaleza católica. Posteriormente, el siglo XVIII, denominado también la influencia europea, este periodo se caracterizó por promover un pensamiento de cultura propias del continente europeo, movimiento cultural e intelectual conocido como la Ilustración, el cual tuvo sus orígenes en el viejo continente a mediados del siglo XVII. Sin embargo, llegó su influencia al continente americano en el siglo XVIII. Este movimiento enfatizaba que la educación esté orientada a las ciencias de las letras, implementando lo que ellos denominan los conocimientos útiles, enfatizando la enseñanza de disciplinas experimentales como la historia natural, la física newtoniana o la astronomía.
En esta misma, como lo plantea Patiño 2014, nacieron las escuelas de primeras letras, donde el maestro enseñaba a leer y escribir y contar, contextualizándose la idea de que leer y escribir son habilidades básicas más importantes que las personas deben aprender para el ejercicio de distintas funciones políticas y sociales, donde se hizo visible la fuerza de las comunidades religiosas en el país. Siglo XIX y XX y las grandes transformaciones. Pérez 2018 refiere que este periodo histórico se caracterizaba por su principal aporte a las funciones políticas, económicas y sociales. Ello debido a que este filósofo era muy cercano a los ejercicios de poder político en su sociedad. De igual manera, Patiño 2014 plantea que en esta época, como resultado de diversos cambios en distintos ámbitos, emergieron las escuelas nuevas y activas y con ellas tomaron fuerza distintas comprensiones pedagógicas emergentes. Lo anterior como una propuesta diferente a los modelos tradicionales y a la posibilidad de extender la cobertura educativa del Estado a zonas rurales. Montoya, 2016, aclara que fue la expresión de una pedagogía racional basada en el conocimiento de las ciencias humanas que eran utilizadas como instrumentos para resistirse al discurso tradicional y a las leyes vigentes. Para Colombia, esto se evidenció en una difícil relación entre la política y la educación, marcada por ideologías políticas entre movimientos conservadores y liberales. Por un lado, los que con apoyo de la Iglesia Católica mantenían preceptos tradicionales y por otro lado se encontraban quienes se denominaron los propulsores del cambio de lo público y de la libertad individual, ideologías políticas que conllevaron a una guerra interna. A nivel de educación, esta guerra entre conservadores y liberales conllevó a comunidades religiosas como los jesuitas y los dominicos a abandonar sus obras, principalmente de la educación universitaria. Por último, para este periodo se genera la creación del Ministerio de Instrucción Pública bajo el gobierno de José María Campos Serrano en 1886. Posteriormente, el presidente Miguel Abadía Méndez, en la Ley 56 de 1927, crea el Ministerio de Educación y para 1951, con la Constituyente, se estableció la educación como un bien público y un derecho personal y social, responsabilidad del Estado. Para el año 1994 surge ya la Ley 115, Ley General de Educación en Colombia, donde se determinó la educación formal en sus niveles preescolar, básica, primaria y secundaria, media, no formal e informal. Lo transcurrido en el siglo XXI. Antes de finalizar esta revisión histórica, es pertinente mencionar algo de lo acontecido en estos primeros años del siglo XXI. En este último siglo, la globalización ha influenciado las políticas educativas y por ende las necesidades sociales en esta materia. En el momento, la competitividad es cada vez más marcada, llevando a muchas instituciones a las adaptaciones de sus currículos. El bilingüismo y las TIC se vuelven una necesidad imperativa. Por lo anterior, Gerardo León Guerrero, 2004, plantea el olvido de la equidad, la solidaridad, el desarrollo humano, la justicia social, la sustentabilidad ambiental, la democracia y la paz, donde nos invita a que estos pilares formativos no deben por ningún motivo ser relegados por la demanda de globalización. Al realizar esta revisión a través de una breve línea de tiempo de la educación en Colombia, nos lleva a la responsabilidad de plantear una serie de conclusiones que nos permitan reflexionar sobre nuestro rol como agentes de cambio y como educadores. La primera conclusión que planteamos es que debemos reconocer que en muchas zonas del país la educación superior parece de los siglos XVI y XVII, toda vez que tienen mayor cobertura las universidades privadas de propiedad de comunidades religiosas que las públicas, que pese a mencionar que la gratuidad de educación superior inició, esta propuesta está centralizada y desconoce las realidades de los territorios. Adicionalmente, la oferta de las universidades públicas
A las zonas más apartadas se ha segregado, llevando solo algunos programas, limitando el derecho a la elección de programas de miles de estudiantes. Esto quiere decir, por ejemplo, en la zona sur de Colombia, donde yo pertenezco, el departamento de Nariño, la Universidad de Nariño plantea llegar al norte del departamento, pero con una sede donde propone traer solo unas carreras, y los estudiantes de esta zona del departamento tendrán que matricularse solo a esos programas y no a los que ellos quisieran. Entonces a eso le llamamos, se ha segregado los servicios de la oferta pública de educación superior. La segunda conclusión es que encontramos que existe un rezago del siglo XVIII, pues aún el sistema educativo considera que la idea de leer y escribir son las habilidades básicas más importantes para la formación, pasando a un segundo plano la formación en valores, que si bien es cierto la educación empieza en casa, en la familia, tenemos muchos niños y niñas que provienen de familias disfuncionales, que se han venido desarrollando en medio de diversos factores de vulnerabilidad y que no cuentan con el privilegio de figuras paternas que formen y eduquen para la vida. Es por ello que el rol de docente debe ir más allá de formar en contenidos pedagógicos y fortalecer esas falencias de la sociedad para formar en valores para la vida. Lastimosamente, el docente orientador o psicoorientador dentro de los planteles educativos en su gran mayoría no existe. Y en los que existen, los mismos docentes, al no identificar en estos colegas una carga académica, no reconocen el papel del docente orientador como fundamental para mitigar riesgos psicosociales en nuestros estudiantes. La tercera conclusión es que en el siglo XIX y XX, donde se dieron las grandes transformaciones, podemos decir que para nuestro país se ha congelado en el tiempo este periodo histórico, toda vez que antes existía una guerra entre azules y rojos. Hoy solo cambió el nombre, pues continúa un conflicto interno entre derecha e izquierda, que al igual que el pasado traerá consigo un fenómeno social que diplomáticamente lo denominan hoy un estallido social, que en últimas es una lucha del pueblo contra el pueblo, donde tristemente se evidencia que la educación, la cual se constituye en un factor fundamental que reduce los conflictos en nuestro país, ha dejado de ser neutral y ha tomado parte en los conflictos sociales, principalmente políticos. Triste escuchar que las universidades públicas están siendo disputadas por grupos armados quienes crearon maneras de dominar y adoctrinar estudiantes y docentes, donde las guerrillas han ingresado a las aulas para reclutar a niños y niñas en las escuelas, en los colegios y hasta en las universidades para reclutar estudiantes a quienes ellos dominan milicianos. Por ende, ha surgido un choque violento entre estudiantes, docentes, universitarios contra policía y grupos paramilitares. Adicionalmente, los sindicatos de trabajadores de la educación se han visto involucrados, patrocinando partidos políticos, tomando parte en los gobiernos, dejando de lado su misión de educadores, la cual es de ser facilitadores de una ciencia o disciplina, donde a través de metodologías activas deben brindar herramientas necesarias para que los estudiantes comprendan el mundo desde diversas expresiones, aprendan a vivir con los demás y sean productivos. Por ello, nuestro reto como educadores es retomar nuestro papel como agentes de cambio social, pero sin tomar partida, para volver a recuperar ese papel de maestro modelo de referencia, que desde la academia propone y construye estrategias y políticas públicas de cambio, pero que las deja a disposición de los estudiantes y la sociedad para que ellos en su libre albedrío determinen qué postura asumir en nuestros postulados. Muchas gracias.